Bueno, entonces les decía que ahora vamos a ver la velocidad de una onda en una cuerda. Y para esto vamos a considerar una cuerda que es muy flexible y en su posición de equilibrio que se encuentre tensionada o sometida a una fuerza, ¿ya? Entonces la tensión es igual, les decía, ñu por b al cuadrado, y de aquí la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre ñu, donde la tensión debe estar expresada siempre en newtons. Y ñu es la masa por unidad de longitud de la cuerda, es decir, cuánto pesa una determinada longitud de la cuerda, ¿ya? Luego, había explicado las ecuaciones que están aquí muy resumidas, que son para calcular la energía y la potencia que se transmite por una cuerda, ¿ya? Nosotros sabemos que la energía mecánica total es igual a 1/2 de K por A al cuadrado. Y también sabemos que K es igual a M por W al cuadrado, donde M es la masa, en este caso, de la cuerda, y W la velocidad angular al cuadrado. Y que también la velocidad angular es igual a 2pi por F. Pero aquí falta elevarlo al cuadrado. Entonces K es igual a 4pi cuadrado MF al cuadrado. Entonces, sustituyendo en esta ecuación, encontramos que la energía mecánica es 2pi cuadrado M a cuadrado F cuadrado. Decía que la energía es proporcional o depende directamente del cuadrado de la amplitud y del cuadrado de la frecuencia, ya que 2pi M son constantes. Luego, la potencia máxima es igual a la raíz de ñu F, donde F es la fuerza o la tensión que ejercemos en la cuerda. W la velocidad angular y A la amplitud. Y la potencia media dividimos entre 2 simplemente. Luego, entonces, habíamos quedado en interferencia. Les había indicado que tenemos dos tipos de interferencia. Una interferencia constructiva y otra interferencia destructiva. Ahora, cuando dos ondas se encuentran en una misma región del espacio, sus componentes se suman y dan como resultado otra onda o una nueva función de onda. La perturbación de cualquier punto del medio en el cual se interfieren las ondas siempre va a ser la suma algebraica de las perturbaciones de todas las ondas que se encuentran en ese punto, ¿ya? Este efecto es característico del movimiento ondulatorio. No existe ningún caso análogo en el que dos partículas se encuentren en el mismo lugar del espacio. Siempre van a ocupar diferentes espacios. Entonces ahora vamos a ver la interferencia constructiva. Entonces, ¿cuándo se produce una interferencia constructiva? Cuando dos ondas se encuentran en fase, o se dice que las ondas están en fase. Por lo tanto, las crestas y los valles de ambas se superponen. Aquí en este ejemplo muy sencillo tenemos dos ondas, desde una onda 1 azul y una onda 2 celeste. Entonces, tanto las crestas como los valles se superponen. Entonces, cuando ocurre esto, o cuando se encuentran estos dos tipos de ondas, van a producir una onda resultante, ¿ya? Cuya amplitud va a crecer. Entonces, la onda resultante es esta roja, con una amplitud mucho mayor que las anteriores. Luego tenemos, perdón, la interferencia destructiva. ¿Cuándo se da la interferencia destructiva? Cuando las ondas se encuentran relativamente fuera de fase o desfasadas. Y en este caso hay una superposición de la cresta de una onda con el valle de otra onda. Entonces aquí en el ejemplo dice, esta es la primera onda azul y la onda 2 es esta celeste. Entonces estamos viendo que la cresta de la onda 1 se superpone con el valle de la onda 2. ¿No? Aquí tenemos la cresta de la onda 2 se superpone con el valle de la onda 1. En este caso nos va a dar una resultante con una amplitud menor que la mayor amplitud de todas las ondas, que viene a ser esta onda roja. Finalmente puede darse una situación muy extrema en que dos ondas se encuentren de igual magnitud e igual frecuencia. En este caso se encuentran totalmente desfasadas y van a dar como resultados una onda nula. En este caso viene a ser esta línea recta. Vamos a ver ahora el sonido y el oído, ¿ya? Bueno, de todas las ondas mecánicas que se dan en la naturaleza, las más importantes en nuestra vida diaria son las ondas longitudinales que produce el sonido, es decir, cuando nosotros estamos
hablando, ¿ya? Entonces, estas ondas se transmiten en el aire y reciben el nombre de ondas sonoras. La razón es de que el oído humano es muy sensible y puede detectar ondas sonoras, inclusive de muy baja intensidad. El oído humano es muy sensible a las ondas en el intervalo de frecuencias de 20 a 20.000 Hz. ¿Qué significa eso? Que el oído humano va a escuchar siempre los sonidos que estén comprendidos entre 20 a 20.000 Hz. Este rango de frecuencias recibe el nombre de gama audible, ¿ya? Pero también usamos nosotros el término sonido para referirnos a ondas muy similares con frecuencias mayores o con frecuencias menores. Si tienen frecuencias mayores son las ultrasónicas y si tienen frecuencias menores son las infrasónicas. Vamos a ver si me funciona estos sonidos. Bueno, la frecuencia y el sonido. El tono de un sonido depende de la frecuencia, ¿ya? A frecuencias bajas corresponden sonidos graves y a frecuencias altas corresponden sonidos agudos. Porque aquí tengo yo una frecuencia alta de 3000 Hz. Entonces va a corresponder un sonido agudo. A ver si suena. ¿Ya? Luego aquí tenemos nosotros otra frecuencia de 1000 Hz, que también va a ser un sonido agudo. Y luego a partir de 440, 200, 100, 27 Hz tenemos sonidos graves, ¿ya? Tenía esto en la diapositiva movida los sonidos, pero bueno, ahora lo cambié justamente por el tema del internet. Bueno, vamos a ver ahora la velocidad del sonido en diferentes medios. En un alambre la velocidad del sonido es igual a la raíz de Y sobre Rho, donde Y es el módulo de Young y Rho viene a ser la densidad del alambre. En un sólido extendido, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de B más 4/3S sobre Rho, donde B es un módulo de volumen, S es un módulo de corte y Rho sigue siendo la densidad. La velocidad que se transmite a través de un fluido, en este caso de un líquido, es igual a la raíz de B sobre Rho, donde B sigue siendo el módulo de volumen y Rho la densidad del fluido. Realmente tenemos la velocidad a través de un gas, que es igual a raíz cuadrada de gamma por P sobre Rho, o igual a gamma RT sobre M. Vamos a considerar nosotros que se trata de un gas ideal, y por lo tanto en este caso gamma es una constante adiabática, que para el aire vale 1,4, es la relación de las capacidades caloríficas, ¿ya? P es la presión del aire, T es la temperatura, y M es la masa molecular del aire. Vamos a ver ahora vibración forzada y resonancia. Estoy trancando. ¿Qué es la vibración forzada? Una vibración forzada ocurre cuando un cuerpo que está vibrando se pone en contacto con otro y el segundo cuerpo se ve forzado a vibrar con la misma frecuencia, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, si nosotros, digamos, tenemos una guitarra que está sonando con una determinada vibración, si lo ponemos en contacto nosotros con otro cuerpo, por decir un vaso de vidrio, entonces ese vaso de vidrio también va a empezar a vibrar con la misma frecuencia que la de la guitarra. Entonces, en ese caso estamos diciendo que estamos forzando nosotros a vibrar un cuerpo con la misma frecuencia. ¿Y qué entendemos por resonancia? La resonancia ocurre cuando un cuerpo actúa con una serie de impulsos periódicos con una frecuencia similar a la frecuencia natural del cuerpo. Y el cuerpo se pone a vibrar con una amplitud relativamente grande, ¿no? Hay un ejemplo, o sea, de un puente, por ejemplo. O sea, un puente tiene su vibración natural, ¿ya? Pero si nosotros alteramos la frecuencia natural de ese puente, la amplitud va a crecer y puede dar lugar a rupturas o incluso que el puente se caiga. Lo mismo puede ocurrir en una viga. Vamos a ver ahora ondas sonoras audibles. La intensidad sonora
es la potencia transferida por una onda sonora a través de una unidad de área normal a la dirección de propagación. Entonces, la intensidad sonora es igual a la potencia sobre el área. Ahora, el umbral de audición representa el patrón en la intensidad mínima para que un sonido sea audible. El umbral del dolor representa la intensidad máxima que el oído promedio puede registrar sin sentir dolor. Entonces, si es que el oído humano, si es que nuestro oído está sometido a sonidos cuya intensidad es muy grande, muy elevada, entonces el oído nos va a doler, se puede dañar. Por lo tanto, se define una intensidad audible, que puede captar el oído sin provocar lesiones en nuestro oído o sin producir dolor. Vamos a ver el nivel de intensidad. El nivel de intensidad de un sonido lo vamos a representar con la letra beta griega. El nivel de intensidad se mide en decibeles, ¿ya? Que se lo representa con la D minúscula y la B mayúscula, en decibeles. Esta intensidad se basa en una escala logarítmica que compara la intensidad I de un determinado sonido con el umbral auditivo, que se lo representa con I sub 0. Entonces, este valor ha sido determinado científicamente. Entonces, el valor I sub 0 es igual a 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado y recibe el nombre de umbral auditivo, ¿ya? Es decir, es la máxima potencia que podría soportar nuestro oído sin ser dañado, ¿ya? Decimos potencia porque es watts sobre metro cuadrado, tal como habíamos definido en esta ecuación, ¿no? La intensidad es la potencia, ¿no? Entonces, potencia por unidad de área. Entonces, el nivel de intensidad beta es igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0, donde I es la intensidad de un sonido que nosotros podemos percibir, digamos, aquí en nuestra vida cotidiana o en la naturaleza, que puede ser el ruido de un motor, el ruido de una guitarra, de un avión, etcétera, etcétera. Y I sub 0, hemos dicho, es el umbral auditivo, que en este caso para nosotros es un valor fijo, es un valor constante que ha sido determinado científicamente. Como ejemplos del valor de beta, tenemos los siguientes. Para un murmullo, digamos, de un niño, el ruido es de 20 decibelios. ¿Ya? Una conversación normal tiene 65 decibelios. El umbral del dolor, en este caso, es 120 decibelios. ¿Qué significa eso? Que si un sonido tiene una intensidad por encima de los 120, entonces ya va a causar dolor o malestar en el oído. Por ejemplo, un motor a propulsión emite 140 decibelios de intensidad. Por lo tanto, este valor ya es muy alto para nuestro oído y puede causar dolor o puede causar malestar o puede causar una lesión en nuestro oído, ¿ya? Entonces, por eso siempre se recomienda que en los trabajos el máximo nivel de intensidad no pase de 120, o sea, igual a 120. Finalmente, para terminar este tema, vamos a ver el efecto Doppler, ¿ya? Bueno, cuando un automóvil se acerca tocando bocina y luego se aleja, el tono parece bajar conforme el vehículo se aleja. Entonces, este fenómeno ha sido estudiado por primera vez por el científico austriaco en el siglo XIX, Christian Doppler. Por eso recibe el nombre de efecto Doppler. Vamos a ver cuál es la condición para que se produzca el efecto Doppler, ¿ya? Entonces, tiene lugar cuando la fuente de ondas y el observador están en movimiento relativo con respecto al medio material en el cual la onda se propaga. La frecuencia de las ondas observadas es diferente de la frecuencia de las ondas emitidas por la fuente, ¿ya? Entonces, los sonidos cambian, es decir, se produce un efecto Doppler. Las ondas de sonido que se mueven hacia donde nos encontramos
son ondas comprimidas, mientras que las ondas que pasan son ondas extendidas. Vamos a ver ahora dos ejemplos del efecto Doppler. Vamos a considerar en primer lugar receptor en movimiento y fuente estacionaria. En esta figura para nosotros la fuente estacionaria que emite las ondas es esta radio que está sujetando esta persona, ¿ya? Entonces la radio para nosotros es una fuente emisora de ondas, diremos, y lo representamos con S. Ahora, el receptor para nosotros es este guardia, que lo vamos a representar con la letra L, ¿ya? Entonces, el receptor avanza hacia la fuente sonora con una velocidad v sub L. Y en este caso, como la fuente está en reposo, entonces la velocidad v sub S es 0, ¿ya? Y con V estamos representando la velocidad de la onda que viaja desde la radio, diremos desde la fuente emisora. En este caso, cuando el receptor se está dirigiendo a la fuente de ondas, entonces decimos que su dirección es positiva. ¿Por qué? Porque L está yendo a S, ¿no ve? Muy bien. Entonces, un receptor que se mueve hacia una fuente estacionaria oye una frecuencia más alta que la frecuencia fuente. ¿Por qué? Porque la rapidez relativa del receptor y de la onda es mayor que la rapidez velocidad de la onda, ¿ya? Entonces, repito, la rapidez relativa del receptor, en este caso del guardia, y de la onda es mayor que la velocidad de la propia onda. Y finalmente tenemos otro ejemplo en el cual tanto la fuente como el receptor están en movimiento. En este caso, la radio es la fuente que está en movimiento, se está moviendo con una velocidad v sub s hacia la derecha. Y el guardia, que es el receptor, también se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v sub L, ¿ya? En este caso podemos ver nosotros que la longitud de onda delante de la fuente se comprime, ¿ya? Por eso la longitud de onda es menor. Y en cambio, en la parte de atrás podemos ver que la longitud de onda aumenta. ¿Esto por qué? Porque hay una expansión del aire. Entonces, detrás de la fuente hay una expansión del aire, la longitud de onda aumenta. Delante hay una compresión del aire, la longitud de onda disminuye. En este caso, también vamos a considerar nosotros dirección positiva del receptor. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo hacia la fuente de izquierda a derecha. Entonces, las crestas de las ondas emitidas por una fuente móvil se juntan, es decir, las crestas se juntan aquí en la parte delantera de la fuente, en este caso en el lado derecho, y se separan aquí en el lado izquierdo, ¿ya? Es decir, las crestas se separan dando lugar, si se separan las crestas, van a dar lugar a una mayor longitud de onda, ¿ya? Bueno, la próxima semana vamos a resolver todavía tal vez algún problema del capítulo 5 y luego vamos a resolver problemas de este capítulo 6, ¿ya? Al resolver los problemas va a ver cómo se resuelven los problemas del efecto Doppler, ¿ya? Bueno, entonces aquí vamos a dar por terminado, no solamente terminada la clase, sino aquí estamos terminando ya prácticamente todo el avance de la materia de física 2. Entonces, de en adelante lo que nos falta es solamente hacer problemas. Vamos a hacer un problema más del capítulo 5 y bueno, luego haremos una o dos clases de problemas de este capítulo 6. Y con eso ya vamos a dar por terminado todo el avance de la materia, y luego vendrá su segundo examen y finalmente las mesas, ¿ya? Entonces aquí voy a parar la grabación, pueden activar sus micrófonos, si desean hacer alguna pregunta, alguna consulta, y voy a detener yo aquí